La tecnología digital está permeando en el tejido de la sociedad y está alterando cada aspecto de ella. Los avances tecnológicos nos cautivan, pero por detrás y por debajo los acompaña la parte oscura y negativa. A veces son efectos secundarios dañinos, pero muchas veces son actos maliciosos aprovechando de las capacidades de las tecnologías. Estos actos y efectos negativos están quebrantando la estabilidad socioeconómica. Esto me hace recordar la frase, un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Recuerda que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Los avances digitales son superpoderes que en manos de personas sin debido conocimiento o intenciones maliciosas pueden traer resultados fatales. Posiblemente ya conozcan los peligros de naturaleza técnica, los programas maliciosos como los virus y los ataques por los hackers a computadoras personales, empresariales y hasta sistemas gubernamentales. Estos causan daños que son visibles, cuantificables y con posibilidad de identificar a los responsables, por lo que es posible tomar medidas concretas para su defensa. Solamente en los Estados Unidos el costo económico por los ataques cibernéticos en el 2016 fue entre 57 billones a 100 billones de dólares. Por otra parte, existen peligros que son más subliminales, difíciles de discernir al comienzo, pero que permean en la sociedad, comparable a una pandemia. La identificación del responsable o del factor responsable es sumamente difícil. Por ende, es un reto defenderse o tomar medidas preventivas efectivas. También hay que tomar en cuenta que cada vez más el mundo digital se extiende al mundo físico, llevando al mundo físico a un estado más frágil. La llamada IoT, Internet of Things, o Internet de las Cosas, conecta dispositivos a Internet e interactúa con servicios en las nubes. Esto significa que las cerraduras automáticas de las puertas, accesorios inteligentes, televisores, refrigeradoras, microondas, bocinas inteligentes, marcadores de latidos, respiradores, carros electrónicos, entre otros, son vulnerables a ataques originados desde el plano digital. No quiero imaginar lo que pasaría si los terroristas llegasen a tomar control de estaciones nucleares. Pues bien, examinemos con más detalle los riesgos y peligros tangibles. La primera categoría son los ataques a propiedades digitales. Esto incluye los programas maliciosos y penetraciones a redes, los llamados hackings. Tales ataques generalmente tienen como propósito el hurto, la estafa, chantaje o extorsión para extraer dinero o propiedades de valor de las víctimas. Existen varios tipos de programas maliciosos. Los virus consisten en software que tiene por objetivo alterar el funcionamiento normal de cualquier tipo de dispositivo informático para lograr fines maliciosos como la destrucción de archivos. Los gusanos, o los worms en inglés, son aquellos que se replican para propagarse a otras computadoras, aprovechando de las fallas de seguridad en las computadoras de destino para acceder a ella. Los secuestros de datos, o los llamados ransomware en inglés, son programas dañinos que restringen el acceso a determinadas partes o archivos del sistema infectado y luego piden un rescate a cambio de quitar esa restricción. Y los programas espía, o los spyware en inglés, recompilan información de una computadora y después la transmiten a una entidad externa sin el conocimiento o el consentimiento del usuario. Para contrarrestar y prevenir estos programas, estas son las recomendaciones. Primero, mantenga el sistema operativo actualizado. Escanee su sistema con un antivirus actualizado y corra el contrafuegos, los firewalls, para que los intrusos tengan menor chance de ingresar al sistema. No abra emails sospechosos de una persona no conocida o de título sospechoso.
habilite un bloqueador de ventanas emergentes en su navegador de Internet. La otra manera de ataque es por penetración al sistema. Los hackers disponen de algoritmos para sondear vulnerabilidades e infiltrarse en las computadoras para extraer información como clave de bancos o utilizarla como un recurso intermediario para otros ataques. Muchas de las vulnerabilidades son huecos que los desarrolladores del software pasaron por alto. Las penetraciones vienen por conexión al Internet. Cada computadora conectada al Internet tiene una dirección única y tiene orificios digitales llamados puertos por donde las aplicaciones se conectan con la red. Es por esos puertos abiertos por donde entran los ataques. Los ataques suelen ocurrir en sitios populares de Internet. En julio de 2020, el sitio social twitter.com fue infiltrado por hackers, tomando control de cuentas de celebridades y personas importantes, como Elon Musk, Barack Obama, Bill Gates, entre otros. Como otro ejemplo, tenemos el hacking ocurrido a Sony Studios en noviembre de 2014. El daño fue de 15 millones de dólares. Las empresas en todas las industrias están invirtiendo millones de dólares anuales para contrarrestar constantes ataques. Interesantes son los casos en donde los datos para infiltrar al sistema son obtenidos por interacción social. Esta técnica es llamada ingeniería social. También han hecho mucho daño económico y emocional los emails engañosos, los phishings, que estratégicamente dirigen a personas vulnerables como las personas de tercera edad. Para contrarrestar estos ataques, no ponga al descubierto información sensible personal, tal como teléfono, número de cédula, pasaporte o seguro social, dirección, fecha de nacimiento, etc. No confíe en los emails que piden su información personal. Por lo general, correo electrónico es considerado un medio inseguro. Si alguna página le pide que introduzca información personal, primero verifique que tenga conexión segura, que la dirección empiece con HTTPS de seguridad y que muestre el icono de cerradura. Y segundo, que la dirección tenga el dominio correcto. Por ejemplo, si supuestamente está conectando con el banco llamado Buen Banco, el dominio debe ser buenbanco.com, no buenbanco.bco.com o buenbco.com o cualquier nombre de dominio parecido pero que no es 100% correcto. No suba información que pueda inferir que usted se encuentra lejos de su casa por tiempo prolongado. En los sitios web, regístrese con contraseña segura. No utilice palabras o números fáciles de adivinar, como su fecha de nacimiento. Existen programas que utilizan algoritmos con palabras comunes y números para intentar ingresar al sistema. No reutilice la misma contraseña en otros sitios. Cuando un sitio es hackeado, los asaltantes intentan en otros sitios con los mismos credenciales. Ignore todos los emails y páginas diciendo que usted tiene suerte y que se ganó la lotería. Si los abre, posiblemente su suerte sea lo contrario. Si alguien desconocido o recién conocido empieza a preguntar información personal, no acceda. El otro tipo de ataque digital es el ataque a la reputación y dignidad humana. La red social, que es una plataforma que corre encima de la tecnología digital, es también un medio que es utilizado para difamar y dañar la reputación de personas. Como casos comunes tenemos las venganzas cibernéticas, también la denigración de oponentes políticos, activistas sociales, grupos y razas específicas. Estos ataques han existido desde antes por medios tradicionales, pero ahora es mucho más fácil producir propagandas y mensajes
despectivos de forma anónima y en escala masiva. También cabe mencionar que entre jóvenes están ocurriendo intimidaciones y acosos cibernéticos que están causando depresión y hasta suicidios. Ahora los agresores cuentan con una nueva técnica, la inteligencia artificial, para producir los deepfakes. Con esta técnica, las personas con malas intenciones están produciendo imágenes y videos sintéticos falsos con escenas ultrajantes, utilizando las fotos de sus víctimas. El resultado es una difamación con detrimento y heridas irreparables. Para contrarrestar estos ataques, nosotros tenemos que conocer las leyes, nuestros derechos y deberes. Tenemos que tener idea de las capacidades de las tecnologías y sus implicaciones, y también ejercer vida civil adecuada. Lo triste es que en la mayoría de los casos, estos ataques son muy difíciles de resguardar y recuperar después del daño ocurrido. Lo importante es concientizar a la sociedad y educar nuestros hijos e hijas para que tengan un sentido moral y mayor resistencia. Además de los ataques, el medio digital es utilizado para lograr otros cibercrímenes como mercado negro de productos ilícitos, tales como armas, estupefacientes, tráficos de sexo y fraude. Estos actos corrompen a la sociedad dejando marcas indelebles. En esta sesión hemos visto cómo los avances digitales pueden servir de medio para causar daños a la propiedad y a la reputación de personas. La precaución y prevención es la mejor medida. En la próxima sesión tocaremos el tema de los riesgos menos perceptibles, pero que no dejan de ser dañinos y malignos. Estemos más alertas y preparados. Suscríbete al canal si no lo ha hecho aún y nos vemos en la próxima.